primera que le voy a hacer la entrevista ligada a nuestra lista, porque siempre salgo. Bienvenida Claudia Bracchi, a Jaurechanos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bienvenida, por la Claudia. Un gusto tenerte acá. Gracias. Militante de la educación, militante trabajando en el esquema de los Laureles, con Mario Porto, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires, con experiencia en el ámbito educativo, que tenemos nosotros siempre de hablar mucho. Y la primera pregunta es, ¿qué te genera que vamos a terminar la primera vez en la historia la gestión de María Eugenia Vidal con menos escuelas de las que empezó la gestión? La verdad, en primer lugar, creo que va a quedar en la historia de la educación de la provincia de Buenos Aires. No hay antecedentes de un ministro o una ministra que haya cerrado escuelas, principalmente porque si hay algo que tiene el sistema educativo es que paulatinamente fue creciendo, y si uno se pone a pensar en términos de deudas históricas, todavía tiene que crecer aún más. Así que para aquellos que creen que no hay que seguir invirtiendo en educación, no solo hay que invertir para mejorar, sino que todavía hay que generar condiciones para que todos los niños y las niñas tengan educación inicial, que tengan un jardín cerca de la casa, y todos los adolescentes y las adolescentes tienen que tener escuela secundaria, porque ahora la educación es obligatoria. Desde el 2006 en la Nación y 2007 en la provincia, la educación es obligatoria y la responsabilidad es del Estado. Y la verdad que María Eugenia Vidal tomó decisiones políticas claras. Para ella la educación, mientras dice que es prioridad en el presupuesto, en las políticas, en las acciones que se realizan, eso no queda expresado. Uno puede decir muy buenas frases, ahora son frases o eslogan o como uno lo quiera llamar, pero las decisiones políticas se expresan principalmente en el presupuesto y se expresan en las políticas públicas que en la provincia de Buenos Aires emana la Dirección General de Cultura y Educación. Claudia, ¿y cómo lo ves en el plano local? Digamos, porque se repite la historia en gestión de Julio Garro con el SAE y con el Fondo Educativo. En la ciudad de La Plata se expresa la política nacional y la política provincial. En primer lugar porque, a diferencia de otros años, hay una gran transferencia de recursos de la provincia al municipio. Ahora, lo que no se ve es esa transferencia de los recursos del municipio a las escuelas. La municipalidad tiene, digamos, como dos niveles de intervención en el tema educativo. Por un lado tiene un tema de intervención que es directamente en el sistema educativo municipal que tiene, pero después tiene una corresponsabilidad con la provincia, y ahí tiene que ver, por ejemplo, el servicio alimentario, tiene que ver el mejoramiento de escuelas, tiene que ver en políticas que se podrían haber desarrollado para que los chicos y las chicas no abandonen, para que haya programas de inclusión. Bueno, no solamente que eso no sucedió, sino que los fondos fueron subejecutados. Digo, cualquier política... Está buenísimo que puedas, en este sentido, contarle un poco a la audiencia, de esta manera didáctica, cuáles son las responsabilidades, las corresponsabilidades locales respecto de políticas, que por supuesto el Ministerio de Educación es provincial. Claro. Pero ¿cuál es la responsabilidad de Julio Garro? ¿Cuál es la responsabilidad de un intendente en función, por ejemplo, cuál es la responsabilidad del Consejo Escolar? ¿Cómo responde el Consejo Escolar en este caso, particularmente en el Distrito de La Plata? Por eso yo hablaba de niveles directos y de corresponsabilidad. Digo, el municipio interviene ahora porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires eligió algunos distritos, no por casualidad la ciudad de La Plata, para municipalizar el servicio alimentario. Digo, y ahí hay una inversión que entra en juego. Después tenemos que ver cómo es esa distribución, el tema de los cupos y lo que es qué calidad tienen los alimentos en términos nutricionales para los y las estudiantes. Ahora, también tiene una inversión en infraestructura. El Fondo de Fortalecimiento es un financiamiento específicamente que no es para crear escuelas, pero sí para el mantenimiento, para la ampliación, para generar condiciones
para garantizar el derecho de los chicos y las chicas a ir a la escuela. Eso es lo que no está sucediendo en la ciudad de La Plata. ¿Hay transparencia con la inversión del fondo educativo, digamos, en materia de políticas públicas educativas en el distrito? Bueno, ahí los concejales del bloque del Frente de Todos, bueno, justamente lo que pusieron cuando hicieron la revisión de cuentas tiene que ver con dar pautas en qué se invirtió y no se invirtió determinadas financiamientos. Su ejecución. Exactamente. Que cuando uno ve su ejecución, lo que ahí te muestra con claridad es que ahí no hay gestión, no hay ni gestión de los recursos, ni tampoco está la inventiva de crear políticas públicas. Y cuando no hay gestión hay abandono, y antes de que vos vinieras estábamos hablando de este fenómeno, ¿no?, de los frazadazos que se están dando en los colegios para visibilizar el drama que significa que muchas escuelas, frente a estos climas estas temperaturas que estamos afrontando, que son muy bajas, están sin gas. Claro. Mira, yo en ese tema me gustaría compartir con ustedes dos cosas. Primero, si bien formo parte de Los Laureles, la que forma parte de Los Laureles es el espacio educativo cultural del que formo parte, que es Soles de Mayo. Y Soles de Mayo, que está en la ciudad de La Plata, está en más de 40 distritos de la provincia, que lo empezamos en el 2016. Y ahí nosotros hicimos un trabajo que fue de analizar dos niveles, un poco ir atrás de la agenda, ¿no?, porque cerraban escuelas, había problemas de infraestructura, y empezar a pensar algunas cuestiones de la educación que viene, donde uno de los temas centrales tiene que ver con infraestructura. Digo, el punto máximo fue lo que pasó el año pasado en Moreno. Lo que sí, me parece que ahí la política que viene, tanto a nivel nacional como provincial y en la ciudad de La Plata, un eje central es generar condiciones de escuelas dignas y seguras, y eso también será dar una discusión sobre financiamiento en infraestructura escolar. Por lo que falta garantizar del derecho, digo, hay un tema acá en la ciudad de La Plata, que los chicos más pequeños no tienen vacante a dónde cursar su escolaridad. Algunos abandonan, pero otros ni siquiera pueden inscribirse porque no tienen un lugar donde inscribirse. Y eso principalmente es en los barrios más alejados. Y los chicos, si no tienen una escuela cerca de la casa, no van a la escuela. Entonces, digo, el tema de infraestructura juega un papel central en este sentido, y me parece que esa va a ser una discusión nacional, provincial, y una discusión también de prioridades en la ciudad de La Plata. Hoy en día participaste en la interna del Frente de Todos como parte de una lista que lleva a dos personas formadas y que vienen de la formación institucional, también universitaria, y también hay compañeras que vienen de la formación estudiantil universitaria. ¿Es parte de la política educativa, es parte de uno de los ejes centrales de la lista de Victoria Tolosa Paz? Yo creo que la lista de Victoria Tolosa Paz, no solamente, creo que hay dos ejes claros. Uno es el tema del trabajo, y ella insiste en cada acción política que tiene, de mostrar la prioridad que tiene el trabajo, porque si la familia no tiene el trabajo, nada funciona. Y me parece que otro de los ejes centrales, y está expresado en la lista, es la educación, entendida la educación como prioridad. Porque se tiene claro que cuando los chicos van a la escuela, cuando las familias, como organización social, la escuela juega un papel central, y me parece que Victoria con eso toma la primera decisión política en articular con la universidad, en pensar la ciudad en una articulación con la universidad, y también pensando la educación como prioridad para garantizar el derecho de todos a ir a la escuela. Ahora, lo que a mí me gustaría por ahí compartir con ustedes, que lo expresa en la lista, pero fueron acciones que ella tuvo durante todo este periodo de concejala. El tema de las vacantes es algo que ella acompañó a las familias de una zona de La Plata que no tenían vacante, que no iban a la escuela, los chicos no iban a la escuela, y ella generó todas las condiciones para que pusieran el transporte. Entonces hay una acción en el presente, y obviamente eso te da las mejores herramientas a mostrar de que la educación es una prioridad para Victoria.
Hubo dos grandes encuentros, uno el lunes y otro el martes, en el del área educativa, el área universitaria, trabajo social y en Bellas Artes. Fuiste uno de los ejes centrales de cada convocatoria. Contanos qué propuestas salen de ese tipo de eventos plenarios y discusiones que se hacen entre miembros de la comunidad educativa. Bueno, el lunes, así como se fueron formando las mesas territoriales en cada uno de los barrios, también nosotros entendíamos que la educación y la universidad son territorios a conquistar, principalmente porque en lo que es la educación obligatoria, el sistema educativo provincial y municipal, o por lo menos el provincial, muchos de los docentes votaron a Cambiemos. Entonces, me parece que hay una tarea por hacer. Cuando uno revisó cuáles fueron los problemas o qué no comunicamos o cómo comunicamos las acciones de gobierno, y nosotros lo entendíamos como un territorio, y me parece que como para Victoria Tolosa Paz la educación es prioridad. Lo mejor que puede pasar es que pueda conversar con los y las docentes y los y las estudiantes del sistema educativo. Eso fue el encuentro del lunes. La verdad que había más de 200 personas, docentes, estudiantes, donde en un primer momento hicimos una presentación de cómo era la actividad, y fueron al principio tímidamente los docentes tomando la palabra, pero después participaron directores, tantos de jardines de infantes como de primaria, supervisores de secundaria, estudiantes terciarios reclamando el boleto estudiantil, estudiantes secundarios, y la verdad que ahí Victoria tuvo más o menos más de una hora escuchando determinadas preocupaciones y necesidades que planteaban los y las docentes, y ahí después ella tomó la palabra y fue muy importante para todos los que estaban presentes, porque si hay algo que ha recorrido Victoria es las escuelas. Entonces, cuando la directora del Jardín 936 presentaba el problema de la escuela, ella sabía cuál era el problema y cuáles eran algunas de las ideas o propuestas para poder llevar adelante cuando ella esté al frente de la Intendencia de la Ciudad de La Plata. Entonces, para un docente, que un dirigente político conozca tu realidad ya es un paso cualitativo, porque generalmente no se los conoce, no se los va a ver, y a lo mejor el dirigente político lo conoce por el papel que le pasó a algún asesor. Entonces, en este caso, hay puesto cabeza, cuerpo y corazón, hay conocimiento de lo que se habla, no se dice las cosas por azar, se dice porque se conoce, porque se sabe, porque se pensó cómo buscar una solución. Y la verdad que eso fue el encuentro del lunes, y en el encuentro del martes venimos, así como armamos esa mesa territorial de educación, armamos una mesa territorial de universidad. Un poco, yo siempre digo, tratando de generar las mejores condiciones, porque un poco la lista conformada por distintas agrupaciones políticas, sindicales, de movimientos sociales, juventud, hay una disposición a construir colectivamente, y me parece que eso se traduce en las acciones que se realizan. Y ahí fuimos trabajando con las distintas facultades, porque uno de los objetivos que por lo menos nos ha planteado en varias oportunidades Victoria es pensar la ciudad con la universidad. Y de hecho, lo que fue el martes en la Facultad de Bellas Artes, después de que el decano nos diera la bienvenida y empezara a cargar de sentido el encuentro, fue que de 14 facultades de 17, distintos equipos o actores institucionales o equipos de investigación o de extensión brindaron aportes de lo que sería acciones de gobierno, tratando de mostrar preocupaciones y también soluciones a los problemas que ya la universidad viene estudiando de la ciudad y de la región. Entonces, desde cuestiones vinculadas a los productores, a los alimentos, cuestiones vinculadas a la salud, a los centros de salud, desde situaciones vinculadas a las infancias o a las juventudes. Y la verdad que fue muy interesante. También ahí Victoria, con cuaderno en mano,
fue tomando nota, anotando cosas. Como una buena alumna, ¿no? Como una buena... Hablando que a mí en términos yo valoro educativos. muchísimo ese tema de la escucha, ¿no? Por Digo, me supuesto, parece que por hay supuesto. es un tiempo de escucha al otro, y si querés construir colectivamente, Desde ya. lo mismo. Muchos dijeron eso. Aparte, pero- para un dirigente, ¿no? Poner en o sea, en las prioridades en agenda tienen que salir de ahí, ¿no? De la real demanda que hay, las necesidades que hay en cada uno de los sectores, de lo que uno quiere y tiene la vocación de hacerse cargo. No, les agrego esto. La otra vez la universidad, el vicepresidente comentaba que lo llaman de otros distritos y no del propio donde está Claro. asentada la universidad, ¿no? Entonces, Marco Sacti dijo la otra vez, no nos convocan nunca y cuando nos convocan nos deben 10 meses. sí, dijo eso. Claramente, que después no lo pagan encima. No, el trabajo de la universidad. Y acá es pensar la ciudad en términos de con la universidad. Claudia, ¿cómo ves este proceso de participación de los jóvenes en el secundario? Sabemos que has ayudado a la construcción de centros de estudiantes en el secundario. ¿Y cómo imaginás, digamos, un municipio estimulando esa participación y pensando, digamos, en institucionalizarlo, ¿no? A mí, yo siempre digo que los y las jóvenes son lo mejor que tenemos, siempre. Y la estamos verdad, afuera de esto. Sí, ya estamos nos quedamos fuera de la propuesta. Yo no me voy por el Llegué video. tarde, llegué tarde. Porque la verdad es que, digo, ellos se organizan, están abiertos a lo que vos puedas generar. Y la verdad que yo veo que es clave que los jóvenes formen parte de lo que acontece cotidianamente en la calle y en las instituciones. Sí acompañé fuertemente porque estoy convencida de eso. Yo me acuerdo cuando empecé en secundaria en el 2007, yo fui directora provincial de secundaria y había 3.000 escuelas de gestión estatal y solo 57 centros de estudiantes. ¿Qué proporción? ¿Qué Pequeña, proporción? pequeña. Y adultos que todavía tenían como ciertos temores a la organización de los estudiantes. Y la verdad que cuando... Qué impresionante, eso pareciera que atrasa, ¿no? Sí, Y sin sí. embargo, ¿Hace cuántos años fue? Y fue en 2007. el 2007, en el Nada. 2008. 12 años atrás. Y cuando nos fuimos en el 2015, cuando presentaron la renuncia, nos fuimos con más de 2.000 entre centros de estudiantes y organizaciones estudiantiles. qué bueno. Y eso implicó que era la política pública la que estimulaba generaba esto. centros de estudiantes, consejos de convivencia. Bueno, y cómo esta pulsión le hizo frente a esta resistencia de la que hablas, de que algunos por adultos eso hacen los frazadazos. tenían como... Claro, Porque exacto. hay todavía Sí, queda, por eso es tan Ganas. importante este 2019 para dar vuelta a la página. Siempre hay profesores comprometidos que acompañan a los estudiantes y estudiantes que aprendieron de los más grandes a organizarse, a escucharse, a tomar decisiones, a cuidarse. Y me parece que eso es un paso importante para la democracia. Claudia, Perdón. sí, tenemos un sector de oyente que le gusta cuando hablamos a veces de números. ¿Qué te genera, habiendo sido parte de una gestión anterior que ha contribuido mucho a la educación pública gratuita, que ha construido una política de Estado en base a eso, que hoy la inversión educativa en la provincia haya caído un 27,1% entre 2016 y 2019? A mí lo que más me genera es una gran preocupación, porque se llegó a un porcentaje importante de inversión en educación después de años de lucha. Claro. La ley de financiamiento educativo del 2005, que pasó del 2% al 6%, la verdad que fue un paso importante y yo creo que hay que discutir una ley de financiamiento educativo. Ahora, la preocupación es mayor a tu pregunta por dos razones. En primer lugar, porque bajó sistemáticamente del 32% al 29%, del 29% al 27%, del 27% al 24% del Producto Bruto Interno de la provincia. Ahora, el mayor problema, además, es que lo único que creció
es los intereses de la deuda. Claro. De que del 2016 al 2018 pasó de un 2,5 a un 4,7. Los intereses. Entonces, cuando nosotros volvamos, y que decimos que vamos a volver mejores, vamos a tener varios problemas, porque vamos a tener una provincia de Buenos Aires endeudadísima, con determinados problemas que se fueron dando en estos últimos años, y donde también uno tiene deudas de ir completando la ley y la obligatoriedad del sistema educativo en inicial y secundaria. Entonces vamos a tener temas profundos que van a implicar de todos nosotros una gran discusión política, porque cuando uno habla presupuesto, yo siempre lo digo, uno piensa en La Plata, pero en realidad lo que uno está discutiendo, si realmente el gobierno toma la educación como prioridad o o no. ¿No? Teniendo en cuenta, ¿no?, que la plataforma política y electoral del 2015, bueno, estos eran uno de los puntos en que, por ejemplo, la gobernadora le decía a los docentes que estaban mal pagos, que un docente tenía que ganar 40.000 pesos. Claro. Hoy día no llega, digamos, no sé, está en 20 y pico mil pesos su salario, casi al mismo nivel que lo que se mide como para estar, no caer en el nivel de pobreza, ¿no? Una familia necesita 26.000 pesos para no estar por debajo del nivel de la línea de pobreza, y un docente está percibiendo ese sueldo. Claro, sí. Además, por supuesto, de hacer el correlato con el dólar y directamente el poder adquisitivo se perdió significativamente. Ahora, dijeron eso y, sin embargo, como vos decís, es evidente que no tiene nada que ver con una prioridad para ellos, ¿no? Claro. Y además porque en la provincia de Buenos Aires nosotros vamos a tener que discutir incluso hasta una ley de financiamiento de la provincia, de financiamiento educativo, quiero decir, porque el financiamiento que es destinado a educación, el 98% es masa salarial, es decir, va a salarios. Entonces ese 2%, que es capacitación, infraestructura. Una pregunta más, Claudia. ¿Qué pensás de esta deuda histórica, ¿no?, de la doble escolaridad de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto es una necesidad y que siempre está ahí como algo potencial a realizarse? Mirá, yo creo que eso forma parte de la discusión presupuestaria, pero también de una decisión educativa. La verdad es que hay que llevar, la ley establece un porcentaje de un 30% de escuelas a doble jornada. Victoria, nosotros hemos hablado con Victoria eso vinculado a la ciudad. Y también eso nos amerita a nosotros darnos una discusión, porque la escuela tal cual la tenemos, tiene que ir modificándose, porque son otros tiempos históricos y culturales, y la verdad que lo que uno está tratando de pensar, que la escuela de doble escolaridad no solamente sea pensada para los barrios más pobres, tiene que ser pensada como modelo educativo. Lo que sí, ahí requiere una gran inversión, y eso va a implicar mejores condiciones para los docentes, porque lo que uno quiere es que tengan mejores condiciones para aprender los estudiantes. Porque nosotros sabemos que no es lo mismo cuando un chico o una chica va a la escuela, termina la escuela, que el que no. Entonces, si sabemos que es prioritario, hay que expresarlo, y con distintos modelos. Yo lo que vengo pensando con este grupo de compañeros y compañeras de Soles es: no podemos tener respuestas únicas para realidades tan diversas. Eso desde la época de Sarmiento y de principio del siglo XX, ¿no? La homogeneidad, todo, ¿no? Esa ilusión de la igualdad. Nosotros tenemos que generar condiciones para que la igualdad se exprese realmente, pero no tenemos que desplegar las mismas propuestas en todos los lugares. La verdad es que tenemos que ser audaces. Creo que los tiempos que vienen son para hombres y mujeres audaces, que se animen a hacer cosas que no son restauradoras de los anteriores, ¿no? En términos, no podemos restaurar aquello que nostálgicamente tenemos como idea que funcionaba tan bien, tiene que ser otra cosa. Tenemos que ser audaces en pensar una escuela en estos tiempos culturales, en estos pibes, no en aquel alumno de aquel momento, aquella docente de aquel... Y la verdad que en ese momento también hubo vanguardias. Evidentemente tenemos que ser audaces en pensar una escuela, pero para eso tenés que tener dirigentes que tengan claro y que la educación sea una prioridad. Claudia,
La parte que no te contó Ale Wagner es que nosotros hacemos ping-pong de preguntas. Dale. Apelamos a tu nivel de síntesis para algunas. Dale. Te vamos a tirar algunos tips y vos nos vas a ir contestando. Dale. La primera es, ¿por qué Victoria? Porque me parece una compañera comprometida, que es más militante que todos, que sabe lo que quiere y que ella cuando habla te transmite lo que está pensando. No hay maquillaje en lo que dice. Hay propuestas y a mí me parece una compañera con dos características centrales, con sensibilidad política y con generosidad. Dos valores que en la política muchas veces no se ven y que me parecen necesarios en los tiempos que estamos viviendo. Claudia, ¿el que gana conduce, el que pierde acompaña? Para mí es así. Y la verdad que creo que tenemos que leer el momento político que estamos viviendo y que los enemigos a los adversarios, que tenemos que tener claro quién es el enemigo. Y si se gana, también abrazar a los que pierden, pero los que pierdan tienen que acompañar al que ganan. Julio Garro, ¿qué nos decís? Y la verdad que es Julio Garro, para mí es viste, es más un ausente que un presente, ¿no? Porque son ausentes sus políticas, porque uno no encuentra ni en sus políticas ni en sus discursos la inclusión de... trabaja para algunos. En caso de ganar, y viene que ver con la anterior, en caso de ganar, ¿a quién es el primero que se te viene a la cabeza? ¿A quién vamos a buscar primero? ¿A quién vamos a...? Yo creo que tenemos que ir a buscar a todos. Son pícaros porque quieren nombres. No, yo... El picarón es aquel. Cuidemos a la compañera. Fíjate que acá entre paréntesis puso nombres. Me dijeron, lee esa vos. No, a ver, yo creo... en esto mismo que yo creo que hay que ir a buscarlos a todos, ¿no? Creo que hay compañeros valiosos, hay compañeros valiosos en cada uno de los espacios. Hay también en cada uno de los espacios compañeros que uno piensa que les va a costar acompañar después. Y si eso sucede, me parece que es al que tenemos que atender más para que vengan, porque creo que si estamos todos juntos y si Cristina hizo el paso que hizo en la decisión que tomó, creo que tenemos que leerla más en sus acciones políticas que nos permitan a nosotros estar juntos para sacar a Garro, para sacar a María Eugenia Vidal y para sacar a Macri del gobierno. Bueno, contundente, ¿no? La respuesta. Contundente. Una final. Te quedó una. Después de una semana educativa, ¿asado o pastas? Asado. Bien. Venía ganando los pastos. Sí, venía ganando pastas. Venía peleando. Se nota que no alcanza el bolsillo. Porque se lo extraña el asado, chicos. Claro, se lo extraña. eso, yo me es imagino la una nostalgia. invitación a que comamos, aunque cada uno Por supuesto, lleve después de la un pregunta, chorizo. Pablo, tenés que cursar la invitación. Escúchame, ¿cómo es esto? Tengo chocolates. Sí, me regaló un chocolate, ¿verdad? Bueno, gracias, No, Claudia. gracias a ustedes por la invitación y es como dijo Ale Wagner, acá se disfruta.